Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, el sentido de este video es para poder explicarle la clase que acabo de subir, que es la clase número 2, que se llama el método científico. Acabo de tener una comunicación con algunos de los estudiantes para poder trabajar y charlar un poquito a ver cómo estaban y cómo estaban llevando todo este proceso en cuanto a las actividades. Quizás algunos quisieron conectarse al link que había enviado, pero no sé, hubo un problemita, es por eso que hice un nuevo Zoom, pero bueno, quizás algunos no pudieron conectarse, así que bueno, estuvimos ahí charlando con algunos de los compañeros y compañeras, pero bueno, en este video vamos a charlar sobre la clase número 2. Acá voy a empezar a compartirle la pantalla para poder observar la clase y que la puedan visualizar. Vamos a esperar un ratito hasta que pueda abrir la clase y así podemos empezar. Bueno, en la clase 1, como les decía hace un rato, veníamos trabajando sobre las características de la ciencia. Van a ver que en la clase 1 trabajamos un material que se llama Interpretar el concepto de ciencia, en donde habla sobre qué es en definitiva la ciencia y cuáles son las características principales de la misma, la historia, cómo ha evolucionado la ciencia con el correr del tiempo, hasta llegar a la actualidad en donde estamos hoy, digamos, en el contexto en el que nos encontramos hoy. Y después empezamos a trabajar sobre el método científico, que en realidad método es el camino que utilizan los científicos para poder enunciar y llegar a formular sus teorías, ¿sí? Obviamente tiene un proceso, un camino, entonces es lo que vamos a trabajar en esta clase, pero en la clase anterior ya habíamos empezado a trabajar sobre este proceso que implica, digamos, varias etapas, que teníamos primero la observación, el planteamiento de problema, la formulación de hipótesis, la experimentación y la conclusión. Entonces, ustedes debían, digamos, elegir una situación de la vida cotidiana para que pudieran implementar el método científico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí le hablaba, no sé, una situación, estoy estudiando, se me quema el foco, entonces me quedo a oscuras y no puedo seguir estudiando. Entonces ahí se me genera un problema, ¿sí? A partir de ahí yo observo la realidad y empiezo a generar hipótesis. ¿Qué habrá pasado con el foco? Son posibles respuestas que me voy generando hasta poder resolver esta situación. Puede ser que el foco se haya quemado, entonces voy y lo cambio, y quizás empiece a funcionar nuevamente, y ya ahí se acabe el problema o pueda resolverlo, y ya concluya en que en realidad la luz se apagó porque el foco estaba quemado. Puede que ponga un nuevo foco y aún siga sin encender la luz, entonces puedo generar una nueva hipótesis, decir, hay una mala conexión de los cables, o el cable está mal conectado, entonces empiezo a experimentar una serie de situaciones hasta poder llegar a resolver esta situación y poder concluir en lo que realmente pasó y que hizo que se generara ese problema de que se me apagara la luz cuando estaba estudiando. Entonces así es como pueden ustedes elegir una situación de la vida cotidiana y reconocer todas esas etapas del método científico, ¿sí? Por ahora vamos trabajando en eso. Ahora, en la clase número 2, que es la clase que yo acabo de subir hoy, ahí ya trabajamos lo que es en sí la teoría, ¿sí? La teoría del método científico, cuáles son las etapas, en qué consiste cada etapa. Entonces empezamos de entrada a leer un material en donde me dice,
me define, digamos, qué es el método científico y cuáles son sus etapas, ¿sí? Cuáles son cada una de las etapas por las cuales el científico debe pasar hasta enunciar su teoría. Entonces, una vez que leen el material, la primera actividad consiste en lo siguiente, que es lo que vamos a abrir ahora, la compu, a ver si se puede abrir mientras le voy compartiendo la pantalla. Estoy abriendo este Word. Así lo podemos observar. Bueno. A ver. Nos cerramos y acá. Este. Bueno, acá tenemos el material, que ustedes ahí lo pueden observar en la pantalla. Como les decía, está el material bibliográfico que se llama el método científico, en donde empieza a explicar qué es el método y después los pasos y cada una de, digamos, de las etapas, en qué consiste cada etapa. Te va explicando, bueno, qué es la observación, qué es el problema, o cuando se nos plantea un problema, cómo es la recolección de datos, la construcción de una hipótesis, experimentación, el registro y análisis de los datos que recolecto, y la conclusión, que es por ahí el paso final. Algo que tiene que quedar en claro es que estos pasos no es que es un proceso así lineal y que siempre tiene que ser de la misma manera. Puede que se alteren los pasos, no siempre tiene que ser así tan riguroso, porque en la realidad, imagínense que la ciencia es una actividad humana, entonces es el humano el que está construyendo estas teorías, y puede ser que sea relativo esto de las etapas del método científico, no quiere decir que siempre tiene que ser como lo dice el material, pero en general se utiliza este camino. Y fíjense, deben leer el material y luego deben construir un mapa conceptual, ¿sí? Con el material, cosa de que en el mapa conceptual quede explicado qué es el método y cuáles son las etapas principales. Entonces yo, por si no todos saben lo que es un mapa conceptual, les dejé un ejemplo de cómo se construye un mapa. Un mapa conceptual es una herramienta, ¿sí?, para poder explicar algún tema de forma general. Entonces solamente se ponen conceptos, palabras sueltas, que las voy uniendo a través de unas frases o preposiciones o palabras enlace, que también se llaman, y puedo encontrar las diferentes relaciones que hay entre un nodo, que se llaman cada cuadrito, y el otro. Y siempre la información en un mapa conceptual va desde lo más general, digamos, desde lo más importante del tema, ¿sí?, va de forma jerárquica hasta lo menos importante, ¿sí?, hacia abajo. El mapa conceptual se construye de arriba hacia abajo, desde lo más importante hacia lo menos importante o hacia lo más detallado del tema que estoy hablando. Entonces, de esa manera ustedes van a poner, obviamente, en el primer nodo van a poner método científico porque es de lo que estamos hablando. Y fíjense esas palabritas que dice, es una, sus, son, todas esas son palabras enlaces que tienen una función muy, muy importante en el mapa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo ponga este nodo y este sin esta palabrita que lo une. ¿Por qué? Porque no voy a entender la relación. El mapa conceptual es personal. Nunca va a haber un mapa igual que otro. Obviamente es una construcción personal, entonces
yo debo entender qué relación vos quisiste poner entre un nodo y el otro. ¿Y qué es lo que me permite eso? Las palabras enlaces. Por eso son muy importantes que las coloquen, ¿sí? Y bueno, entonces van a armar un mapa conceptual con el texto anterior, que es el método científico y sus etapas. Una vez que realizan ello, vamos a aplicar el método científico en un ejemplo explícito, digamos, concreto de la biología, que es sobre una teoría que explica un poquito de cómo es que la biología puede comprender el cómo se originan los organismos, ¿sí? Que en una época antigua, digamos, se creía en una teoría que se llama la generación espontánea, que planteaba que si yo dejaba objetos inanimados en un recipiente y al cabo de unos días yo iba a observar, podría aparecer un ser vivo. Sin embargo, hoy en día sabemos que eso no puede ocurrir, ¿no? De la nada no puede generarse un ser vivo. Pero bueno, era una teoría de la época, por eso les digo que la ciencia va cambiando con el correr de los años y van apareciendo nuevas respuestas al mundo que nos rodea. Entonces acá yo les pongo ese ejemplo de esa teoría, de qué hizo el científico para poder derribar esta teoría de la generación espontánea, todos los pasos que utilizó, y van a observar muy detalladamente que están en este ejemplo cada uno de los pasos que anterior se describen, ¿sí? Entonces ustedes van a leer el ejemplo, ¿sí? Fíjense que ahí está el experimento que realizó, bueno, y todos los pasos, y después, una vez leído el ejemplo, van a completar lo siguiente, van a poner qué es lo que observó el científico, cuál es el problema que se le generó, qué hipótesis él se planteó ante el problema que observó, qué es lo que él pensaba. ¿Él también pensaba que los seres vivos se creaban así espontáneamente de la nada? ¿O qué decía él? Bueno, el ejemplo lo dice. Después, los datos que empezó a recolectar para poder empezar a experimentar. ¿Cuál fue su experimento? Está muy claro el experimento que hizo. ¿Cómo analizó los datos de ese experimento? ¿Y a qué conclusión llegó este hombre que se llamaba Francisco Redi? Entonces, van a fijarse cómo pueden ir completando cada uno de esos pasos, pero con el ejemplo que les doy específico anteriormente, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos. Ahora hay una parte de la actividad que tiene que ver con la investigación, o sea, ustedes tienen que ir a investigar esto que les detalla seguidamente. Dice, busquen alguna teoría dentro, digamos, que tenga que ver con la biología, ¿sí? Que esté involucrada dentro de la biología, cualquiera la que les aparezca y que ustedes más o menos la puedan entender, la comprendan, bueno, la seleccionan, van a comentar un poquito de qué trata esa teoría, y luego van a reconocer, a ver qué es lo que pasó, todo el transcurso para que se generara esa teoría, y los pasos que se utilizaron, digamos, el método científico que se utilizó, hasta poder enunciar la teoría que ustedes elijan, ¿sí? Eso es como una parte casi final de la actividad, que es un poquito de investigación. Y por último vamos a repasar, que son actividades muy sencillitas, tienen que completar los espacios en blanco, cuál sería el primer paso, el segundo paso, tercero, cuarto y el quinto. Bueno, acá deben unir con flecha o poner en el paréntesis el concepto de cada uno, están todos mezclados, pero bueno, eso es un repaso de lo que trabajamos en esta clase, ¿sí? Bueno, creo que hasta ahí ya terminaría esta clase. Como les decía, ahí les dejé mi número en el Classroom. Cualquier cosa me pueden contactar. Una cosa importante que quiero que sepan y que se contacten conmigo es que si alguno o alguna no cuenta con el material, con las actividades, se le dificulta ir a sacar fotocopias, no sé, diferentes situaciones que se le puedan presentar, yo puedo acercarme a la institución, me puedo comprometer a acercarle el material y poder, ¿cómo es? Llevarles, depende del día que acordemos, por eso le dejo mi número de teléfono, pero puedo ir en el horario de 6:30 a 7:30
a acercarle el material si es que así lo requieren, ¿sí? Pero para ello se tienen que contactar conmigo y poder decirme, o a través de la preceptora, le mandan un mensajito a la preceptora, sabe que no puedo tener el material, tengo problemas, no tengo compu, bueno, diferentes cosas que puedan surgir, y me puedo acercar a la institución a llevarle el material, ¿sí? Así que bueno, yo estoy a disposición de ustedes. Cualquier consulta, saben que me pueden contactar por Classroom o también ahí por mi número. Pero bueno, estoy pendiente de sus consultas. Espero que se haya entendido la clase y cualquier problema que surja me lo van comentando, ¿sí? Y por favor, quienes todavía no se han actualizado con los trabajos, con las tareas, aprovechen a hacerlo para que no se le empiece a acumular todo. Llevamos recién el diagnóstico y 2 actividades, o sea, 3 en general. Trato de dejar bastante tiempo entre una clase y otra porque, bueno, cuando íbamos en la parte presencial trataba de que todas las burbujas pasen por la actividad y recién subir una nueva. Por ahí ahora capaz que va a ser un poco más cortito el tiempo entre que suba una clase y la otra, pero bueno, traten de actualizarse para que no se les genere esto de que se les acumule muchas tareas. Así que bueno, les dejo un saludo grande a todos y a todas y espero que estén bien, se cuiden mucho. Chau, chau a todos.